la grabación. Doctor, muy buena tarde. Muchas gracias por tomar pues esta entrevista para todas las profesoras y los profesores que nos escuchan. Un favor, ¿puedes comenzar pues presentándote, que nos cuentes un poco de quién eres, qué has hecho? Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Yo soy el doctor Ricardo Ríos, soy médico con especialidad en psiquiatría, soy maestro en ciencias médicas y actualmente también soy profesor de asignatura de la materia de introducción a la salud mental en la Facultad de Medicina para la carrera de médico cirujano. Tú tienes tu consulta privada. También tenemos la consulta privada, así Ok. es. Oye, pues mira, doctor, básicamente de lo que quisiera yo preguntarte es que nos puedas contar cómo es tu experiencia con profesoras y profesores universitarios, ¿no? Preparatorias, bachilleratos, universidad y posgrado. Eh, ¿Los profesores de estos niveles tienen problemas de salud mental? ¿De qué tipo? ¿Qué sería como lo más frecuente? Si es que hay, Por claro. supuesto. Sí, por supuesto, maestro. Es algo común, es una de las profesiones que de alguna manera son identificadas como de riesgo y lo vemos en la práctica clínica. Es algo común que el docente acuda, pero a veces acude ya cuando hay una situación en la que hay una afectación en la calidad de vida y en la funcionalidad. A veces, bueno, como en mi espacio, que es la atención médico-psiquiátrica, pues a veces ya se llega con algunas situaciones de cuadros francos de depresión, de ansiedad, algunos cuadros de insomnio o incluso de consumo de sustancias. ¿Qué crees que sea lo que produce este tipo de afecciones en el profesorado? O sea, Bueno, mira, lo que te han contado, pues. antes de llegar a estos cuadros que, bueno, pues llegan a este espacio de psiquiatría, hablemos de que, bueno, la salud mental no solamente es la enfermedad mental, aquí veo yo enfermedad mental, pero antes de eso han pasado otras cosas. Particularmente, probablemente ha habido algunos problemas en el manejo con el estrés o incluso problemas de burnout que han desencadenado en otros problemas ya francamente que afectan la salud mental. Eh, en cuanto a la Per- parte, perdón, sí, cuando dices burnout, para las personas que no estén tan familiarizadas, ¿puedes contarnos un poquito? por supuesto. Sí, en esta parte, digamos, no psiquiátrica, pero que sí tiene que ver con problemas de salud mental, se ha encontrado a la población docente, a los profesores, como una población susceptible a presentar dificultades en el manejo del estrés por la sobrecarga de trabajo y por distintas situaciones que pueden ser muy particulares de docente a docente, que puede ser desde la misma satisfacción vocacional hasta situaciones de una satisfacción económica también y de las condiciones laborales. Eh, el manejo del estrés, pues, es algo que nos atañe a todos y a todas las áreas. No obstante, la profesión, la carrera de docente, tiene un estrés muy particular, que, bueno, pues, tiene que ver con el lidiar con la carga administrativa, que tiene que ver con cumplir con ciertos horarios, que tiene que ver con adaptarse a nuevas generaciones, que tiene que ver con cubrir con una serie de actividades que no solamente son las actividades de estar frente al alumnado. No es raro que los docentes a veces se vean rebasados por la carga de estrés y eso los lleve a un cuadro que se llama burnout. El burnout es un fenómeno de desgaste emocional, principalmente por causas laborales. Y esto se puede ver en personas que se dedican a atender algunas poblaciones en particular, ¿no? Se ve en los médicos también, se ve en los profesores y en todo aquel personal que de alguna manera tiene una interacción con varias personas. En el caso de los docentes, bueno, pues está muy bien identificado que son un personal que puede tener este desgaste. Y este desgaste se caracteriza por fatiga física y mental, se caracteriza también por cierta despersonalización. Cuando hablamos de despersonalización es que empieza a haber como cierto desgaste a nivel
de la empatía o de ver como las necesidades particulares de los usuarios a los que estamos atendiendo y entonces nos empiezan a ver como fríos. Y eso tiene que ver con una insatisfacción. Comienza a haber una insatisfacción de lo que estoy haciendo. Comienza a haber una insatisfacción del servicio que estoy dando. Y entonces lo estoy haciendo como más por obligación y empiezo a ver que ya no me está gustando, ya no estoy disfrutando tanto lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo más por otro tipo de intereses que por el interés, digamos, original, que era el interés vocacional, que es enseñar, ¿no? Pero vaya, esto no se trata de señalar a los profesores, es un fenómeno que desafortunadamente afecta fuertemente a las personas y que puede terminar en situaciones, como ya les mencionaba, de depresión, de ansiedad, consumo de sustancias y otro tipo de problemas del área de la psiquiatría. Cuando dices depresión, es cómo llega un profesor, cómo se ve un profesor cuando ya está deprimido, una profesora. Pues llega desesperanzado, por ejemplo, ¿no? Te llegan diciendo, ¿sabe qué? Es que siento que ya no me está gustando lo que estoy haciendo. Yo comencé con mucha ilusión, yo comencé con mucho optimismo, gozando, disfrutando mi actividad. Yo sentía que era para esto y de pronto me veo pues que ya no me gusta, que ya no lo disfruto, que estoy contando los días para dejar de acudir y que comiencen las vacaciones, a ver si las vacaciones me dan un respiro y vuelvo después de las vacaciones ya renovado, ¿no? O sea, ya es una sensación de agotamiento. Y muchas veces eso genera mucha frustración, porque muchas personas pueden llegar a sentirse culpables, decir, bueno, pues yo amaba esto, yo quería esto, yo lo disfrutaba, ahora no lo disfruto. Se genera culpa, se genera tristeza, hay una afectación a la autoestima, hay una sensación de ser poco productivos, hay una sensación de ser poco funcionales, y entonces eso merma pues la calidad de vida, repito, la autoestima, la confianza en sí mismos, y pues de ahí puede desencadenarse ya un cuadro médico, ¿no? Con cuadros de tristeza, con cuadros de no poder disfrutar las cosas, problemas de sueño, de energía, de concentración, ¿no? Y bueno, pues en casos severos, incluso pensamientos asociados con la muerte, ¿no? Que bueno, por fortuna no es lo más frecuente, pero se llega a dar, ¿verdad? Muchas veces quien llega con ese tipo de cuadros, pues también tiene otro tipo de circunstancias personales que abonan a estos cuadros. ¿Cómo se ve una profesora, un profesor con ansiedad? Una persona con ansiedad muchas veces trata de esconderlo, pero algo que es muy difícil de esconder es particularmente la irritabilidad. La irritabilidad es uno de los síntomas de la ansiedad muy comunes, ¿no? Entonces es el docente que anda de malas, el docente que ya le habla mal a los compañeros, le habla mal a las autoridades, le habla mal a los alumnos. Entonces, pues es aquel profesor que se ve como ya muy gruñón, ¿no? Y que todo el mundo lo empieza a ver como que, ay, pues ni te le acerques porque es muy especial ¿no? Y en realidad lo que sucede es que está ansioso, ¿no? Una persona con ansiedad normalmente se le ve impaciente, se le ve intranquilo, con dificultad para relajarse. Pueden tener síntomas físicos como dolor de cabeza, por ejemplo, gastritis, colitis, por supuesto, insomnio, ¿no? Cansancio, fatiga. Bueno, todos estos síntomas son asociados a ansiedad. Algunos de estos pueden ser francamente visibles. Y otros no. Oye, ¿y los profesores consumen sustancias? Sí, Te llaman la sí. atención porque uno piensa que es la maestra, el profesor. Cuando dices que consumen, ¿a qué te refieres con que consumen? Bueno, muchas veces el consumo de sustancia viene de la mano de algún problema ya establecido desde un punto de vista psiquiátrico. Regresemos al caso de la depresión y de la ansiedad. Muchas veces se da, por ejemplo, el consumo de sustancias como el mismo alcohol, ¿no? En el cual, pues, el tomar una copa es como el alivio del estrés del día o de la tensión acumulada del día, o a veces como un remedio, un falso remedio para el insomnio, en algunos casos, para estar más tranquilos, para no sentirse tan inquietos, para sentirse relajados, para sentirse un poquito más con la capacidad de goce, ¿no? Y hablamos del alcohol, pero también podemos hablar del tabaco, ¿no? Que muchas personas dicen, lo asocian con pues cierta capacidad para concentrarse un poquito más, o otro tipo de sustancias ilícitas también, ¿sí? Que de alguna manera
quien las consume, pues de alguna manera logra mitigar otro tipo de situaciones, incluyendo el mismo estrés o el cansancio en el caso de la cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, vaya, es una, sí, son factores diversos que pueden llevar a que una persona consuma sustancias, pero casi siempre hay de la mano un problema de manejo de estrés, un problema que pudo haberse complicado con un cuadro psiquiátrico y acompañándose por un problema de consumo de sustancias. ¿Cómo es el tratamiento para estas afecciones y cómo saber cuándo ya te toca ir, ¿no? O sea, cuándo sí Ok, es importante que ok. vayas. Bueno, aquí este es una muy buena pregunta. O sea, hay situaciones que son para todos, como la parte de prevención en salud mental. Casi nadie habla de prevención en salud mental. Y la prevención en salud mental, pues es algo que debería de darse desde la casa, que debería de darse desde las aulas, desde nuestra formación, cosa que no se da. ¿Sí? Es el trabajo de las habilidades socioemocionales o habilidades para la vida. Esa es la parte preventiva, ¿no? ¿Qué tan capaz soy de comunicarme? ¿Qué tan capaz soy de expresar mis emociones? De conectar con gente pues que me otorgue una buena red de apoyo, qué tan capaz soy para solucionar problemas, para pedir ayuda, qué tan capaz soy de ser empático, de escuchar y también de abrirme para ser escuchado. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunos habilidades que muchas veces nunca desarrollamos, incluso ya siendo personas adultas y de todas las edades. La parte preventiva es fundamental. La parte preventiva debería de darse en todos lados y bueno, pues entiendo bueno, pues tú estás muy encaminado a trabajar hacia esos tópicos. Por otro Correcto. lado, y esto no, en realidad, las habilidades socioemocionales en realidad no deberían ser exclusivos ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni de los especialistas propiamente de la salud mental, debería ser de dominio público. Pero bueno, sabemos que hay una materia ahí muy rezagada en estos temas. Cuando vemos ya un problema bien instalado, en el cual hay dificultades para el manejo del estrés y un problema de burnout o un síndrome de desgaste, como les mencioné hace un momento, eh, pues podemos echar mano de un psicólogo clínico o un psicólogo con alguna formación en terapia psicológica. ¿Sí? Un psicólogo clínico o un psicoterapeuta te va a llevar de la mano para ir aprendiendo las mejores maneras, las maneras más funcionales de ir afrontando el estrés, ¿no? Porque muchas veces nunca lo hemos aprendido o lo que hemos aprendido no necesariamente es funcional. Y entonces eso nos va a ir ayudando a tener un manejo adecuado, ¿sí? Un manejo eh, efectivo y funcional del estrés, ¿no? Obviamente en el cual, en lugar de ocupar el alcohol, por ejemplo, para relajarme, pues a lo mejor aprenderé a respirar de una manera adecuada, aprenderé a tomarme unas pausas, aprenderé a vincularme mejor con la gente, aprenderé a ser más asertivo y a tener una comunicación más adecuada, aprenderé a ponerle límites a mis autoridades cuando me estén poniendo una sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Bueno, esas son habilidades, esas son eh, aspectos que se tienen que trabajar en la terapia, el manejo del estrés y también el manejo de todas las circunstancias que pueden mitigar el burnout, ¿sí? Que en el burnout es muy importante el autocuidado, el dormir bien, el comer bien, el cuidar nuestras necesidades fisiológicas, el no sobresaturarnos. Entonces, el aprender a decir no es fundamental y el ponernos pausas. ¿Y E tú qué opinas? incluso Perdón, ¿qué opinas entonces del multitasking? por supuesto que es muy importante aprendernos a poner un límite, ¿verdad? Si nosotros estamos viéndonos rebasados en nuestra capacidad de afrontar y identificamos datos de burnout, es muy importante decir basta, es muy importante decir no, es muy importante decir termino esto y ya veré si entro a lo demás. Mientras, no, gracias. En este momento tendré que cuidar mi salud emocional. ¿Por qué? Porque es muy lamentable que alguien que entró pues con una formación para ser docente, con mucha ilusión, con sueños, con objetivos, con metas, pues de pronto
pues se vea en la situación de no estar disfrutando algo que le costó muchísimo, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es algo que muy lamentable y es algo que debemos de prevenir. Creo que nadie se merece estar en una circunstancia de no disfrutar aquello que tanto le ha costado y aquello que tanto soñó disfrutar. Claro. Entonces tú decías prevención, ¿no? Habilidades para la Prevención. vida, autocuidado. Así es. Terapia psicológica, cuando te estás rebasando, cuando ya estás en un cuadro de burnout o no tienes buenas habilidades para afrontar el estrés o tienes otro tipo de, de problemas, porque pues todos tenemos más problemas aparte del trabajo. El trabajo es uno, pero si ese Ujú, uno se suma a problemas de pareja, claro. problemas individuales, problemas económicos, de cualquier índole, de salud, etcétera, Ujú. pues bueno, entonces eso se vuelve un cúmulo de situaciones que a veces nos rebasan y entonces necesitamos una atención personalizada, una atención terapéutica. ¿Cuándo se desarrolla un cuadro propiamente médico, psiquiátrico, como un trastorno depresivo mayor, como un trastorno de ansiedad, un problema ya bien instalado de insomnio u otros síntomas médicos del área pues, de la psiquiatría, pues es recomendable acudir con algún colega médico psiquiatra. ¿Cómo No obstante, perdón. perdón, aquí quisiera preguntar, Ricardo, ¿cómo distingo? O sea, a lo mejor me siento mal, pero ¿cómo, hay Ujú. alguna forma en que pueda yo saber si me corresponde ir con un psicólogo o sería mejor que tratar de conseguir un psiquiatra? Ok, sí, esto tiene que ver con la funcionalidad, ¿sí? Generalmente los trastornos psiquiátricos, cuando estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de una afectación notoria por la persona y por los demás Ujú. en el funcionamiento y en la calidad de vida. Ya no me estoy presentando a clases, ya no aguanto estar en clases, no puedo dormir, estoy teniendo problemas con los alumnos, estoy teniendo problemas con las autoridades, llego tarde, no me concentro, estoy disfuncionando. Vale la pena buscar un psiquiatra. Pero muchas veces también es válido llegar primero con el psicólogo y que el psicólogo te valore y te canalice con el psiquiatra, porque no está peleado. De hecho, puede ser un manejo integral. Idealmente, eso debería de ser un manejo integral. O sea, si tú llegas con un psicólogo clínico, por supuesto que un psicólogo clínico bien capacitado, un psicólogo clínico con buena formación ética y profesional, te va a canalizar con el psiquiatra si así lo identifica el psicólogo, ¿no? Entonces, lo importante es Pertinente, buscar la atención. Si tú claro. llegas a manos de un especialista en el área de la salud mental, pues ese mismo especialista podrá decirte cuáles son las cosas que puedes requerir. Lo mismo sucede cuando llegan directamente con el psiquiatra, muchas veces decimos, ¿sabes qué? Sí necesitas el tratamiento médico, pero también necesitas un psicólogo. Entonces también nosotros los mandamos con el psicólogo, ¿sí? O a veces pasa que acuden a la consulta psiquiátrica y en realidad el problema es un manejo del estrés y no hay un cuadro propiamente psiquiátrico. Entonces los mandamos con el psicólogo, ¿verdad? Entonces, el usuario puede de alguna manera decir, bueno, sabes que sí me está rebasando, no puedo funcionar, me afecta mi calidad de vida, voy con el psiquiatra. Pero tras la evaluación, pues ya se puede determinar si realmente existe un diagnóstico psiquiátrico o si únicamente necesitamos reforzar algunas medidas para contender con el estrés. Para ir concluyendo, Ricardo, me gustaría preguntarte dos cosas. La primera, ¿cómo están los mitos, el temor que siente, que puede sentir el profesorado de ir con un psiquiatra y que le receten un medicamento? O sea, ¿todavía hay Bueno, temor? claro, desafortunadamente es algo con lo que tratamos de luchar en el día a día, que es el estigma hacia la enfermedad que afecta a la mente, a las emociones. Em, y eso hace que, por ejemplo, en nuestro país la gente tarde de 4 a 20 años en recibir la atención que debe. Eso es muy lamentable, porque hay mucha gente que por alguna razón piensa que un medicamento del área de la psiquiatría significa como una sentencia a algo malo, ¿no? Eh, y lo viven evitando, ¿no? E incluso hay otro tipo de profesionales que favorecen este estigma, ¿no? No vayas con el psiquiatra, primero relájate, vete de vacaciones, échale ganitas. Pues muchas veces no es de ganas. Hay problemas de salud en los que hay un franco cambio en
las funciones fisiológicas de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo y tienen que ser atendidas como tal, dentro del área médica. Entonces, pues aquí lo más importante es, pues de alguna manera, saber que este tipo de problemas son de la misma índole que otro tipo de problemas médicos, como podría ser alguna infección, como podría ser un problema de hipertensión, como podría ser un problema autoinmune. Es un problema médico, ¿sí? Entonces, aquí lo más importante es centrarnos en la mejoría, en la calidad de vida y pues ir rompiendo un poco el estigma, porque el estigma al final es un obstáculo para que una persona realmente regrese a su vida normal, a su calidad de vida. Claro, 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 claro. Em, y la última pregunta sería con esto, ¿cuáles son las ventajas para los estudiantes de que un profesor, una profesora se atienda? Porque fíjate que he notado que el profesorado está siempre pensando en sus estudiantes antes que en sí mismo, ¿no? Pues entonces Claro. ya, si ya los conocemos y ya sabemos cómo son, vamos a entonces darles algunas ideas. ¿Cuál puede ser el beneficio para el estudiantado cuando sus profesoras, cuando sus profesores reciben una atención, ya sea por parte de un psicólogo o parte de un psiquiatra? Pues es total, en todos los aspectos. O sea, simplemente cuando un profesor está en burnout, es probable que la despersonalización, o sea, este ya desinterés en la persona, pues haga que el esmero no sea el mismo, que la motivación por pararse frente al grupo, por clarificar y por favorecer un aprendizaje significativo se vea mermado. Entonces, atenderlo pues no solamente va a ayudar al profesor, también va a ayudar a que su labor sea gratificante y tenga un impacto y que tenga pues pues, el objetivo principal por el cual estamos pues todos los profesores frente a los alumnos, ¿no? Que es pues compartir, facilitar, ser una pieza en el proceso de aprendizaje, una pieza efectiva. Evitar el maltrato. Por supuesto. Esa es una situación muy particular. Les hablaba de la irritabilidad. El, la irritabilidad es un síntoma muy común y que pues muchas veces pues se traduce en maltrato, ¿verdad? Y pues el alumno maltratado jamás va a alzar la mano para preguntar. El alumno maltratado pues lo que va a querer es que se acabe la clase y vámonos, ¿no? Lo que me saque, ¿verdad? Y pues eso es muy lamentable. Y entonces el propio Entonces, profesor, la propia profesora contribuye a decir es que estos alumnos vienen muy mal, ya no son como los de antes. claro, claro, por supuesto. Y cuando en realidad el tema es que, pues, la situación que está cargando la persona, pues, le está llevando a un nivel de intolerancia, a un nivel de irritabilidad, y bueno, pues no existe esa capacidad pues, para poder ser un poquito más flexible, para tener un poco más de paciencia, pues, para tomar en cuenta, pues, las necesidades particulares de cada grupo y de cada generación, ¿verdad? Y esa adaptación que todo profesor debe de tener a lo largo del tiempo, ¿no? De saber que, bueno, pues los alumnos que tuvieron hace 10 años no van a ser los alumnos que van a tener ahora. Esa capacidad de adaptarse también se va perdiendo porque perdemos tolerancia. Ujú, Y tampoco es la generación de pospandemia, ujú. además, ¿no? Con Sí, este factor de la pandemia. exacto. Ricardo, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y pues te mando un abrazo. Gracias a ti, gracias a ti. Me da muchísimo gusto saludarte. Espero que sea útil para ustedes. Sí, seguro que sí, te agradezco muchísimo. Pues bueno, te agradecemos muchísimo. Que estés muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Hasta luego.